Hola, hola, hola mis amigos, bienvenidos a su canal Empezando, porque todos los días tenemos la oportunidad de empezar algo nuevo o empezar lo mismo de una mejor manera. Hoy les traigo un tema súper interesante que a mí me encanta, tiene que ver con la sonrisa. ¿Por qué sonreír? ¿Por qué sonreír? Es algo que vamos a analizarlo y te vas a dar cuenta de la importancia increíble que tiene la sonrisa en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en los negocios, en todo. Así es que empezando le trae hoy ¿por qué sonreír? Bien, en el tema de hoy de la sonrisa, ¿por qué sonreír? Le voy a contar algo. Cuando yo, como le pasa a todos los niños, no sé si ustedes se dan cuenta que los niños es una característica natural en los niños sonreír. Todos los niños sonríen con mucha facilidad. En el caso mío, a mí me encanta reírme. Yo siempre sonreía desde que yo era pequeña. Recuerdo que incluso cuando estaba en la edad del pavo, decían, bueno, ella se está riendo mucho porque está en la edad del pavo, decían. Luego que fue pasando los años, que ya fui pasando de adolescente, que fui siendo ya una joven un poquito más adulta, la gente decía, oye, pero ya tú no tienes la edad del pavo, ¿por qué te ríes tanto? Y la gente como que le chocaba el hecho de que yo me riera mucho, que era algo natural en mí. Todo el mundo me reconocía por esa gran sonrisa. Y una vez, cuando ya yo tenía algunos 18 años por ahí, yo comencé a pensar, oye, pero es cierto, todo el mundo me dice que yo me río mucho. Estaba entonces analizando y diciendo, pues yo voy a reír menos porque van a creer que yo me río porque me estoy burlando de algo, o que yo me río porque estoy insegura, o porque no estoy madura, no sé lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo. Pero realmente no era así. Yo me reía mucho porque yo siempre he sido una persona muy feliz, muy amante de la vida. Y me río de todo lo que me cae bien. Entonces yo recuerdo que yo luego, después de esos análisis que hice, comencé a reírme un poco menos para hacerle que ya soy adulta, ya no me voy a reír tanto. Y realmente fue como un cambio de personalidad, donde eso no me hizo nada bien, porque yo me sentía que yo no era feliz, que yo no estaba siendo yo misma. Y cuando comencé a hacer algunos negocios, pues pensaba que era quizás porque no me sentía segura del negocio que iba a comenzar, en este tema de emprendimiento. Pero realmente eso con el tiempo fui modificando y fui siendo un poquito más igual que todo el mundo, o sea, riéndome menos, siendo más seria y todo eso. Pero le puedo decir que en el caso mío personal es que realmente el resultado no fue lo mejor. Realmente la sonrisa es algo natural, es lo que nos diferencia incluso de otros animales, que no se puede, es una expresión corporal natural del ser humano, donde esa expresión tiene mucho que ver, luego yo me di cuenta, con lo que es el éxito, porque la sonrisa tiene que ver con la actitud. Entonces, definitivamente, vamos a ver cómo afecta la sonrisa en nuestro diario vivir y en el éxito personal. Nadie es tan pobre que no la pueda dar, ni tan rico que no la pueda necesitar. Es decir, todos necesitamos la sonrisa para sentir una mejor forma de vivir. Por ejemplo, yo puedo explicarle algo que supe sobre un médico, que él fue una paciente que tenía un problema estomacal, tenía unos años utilizando omeprazol para aliviarse y no se aliviaba de ese problema, había ido donde muchos médicos, pero físicamente no tenía nada, cada vez que se hacía los análisis salía todo bien. Pero eso tenía mucho que ver con una forma de vida que ella estaba teniendo en su trabajo, ya que ella, en el trabajo que tenía cierto conflicto emocional con quien era su jefe, y ella pues lo veía y no lo saludaba, pero no se sonreía. Entonces parece que ese estado emocional diariamente le fue afectando ese problema físico, y al final de cuentas pues ella vivía con eso constantemente. Así vive mucha gente que vive con ese estado emocional nada contento, nada agradable, y muchas veces no saben por qué. Hay algunas enfermedades que se derivan de ese estado emocional.
Entonces yo entendí esa parte, por eso luego también yo empecé a volver a sonreír como siempre lo hacía y definitivamente en esa época me di cuenta realmente cómo esto sí afectaba positivamente, porque a veces tú no quieres sonreírte porque te sientes mal con alguien, tienes algún problema con esa persona. Sin embargo, cuando tú sonríes, incluso sin tú tener por qué hacerlo, solamente una sonrisa con esa persona que te cae mal o con la que tú tienes conflicto, todavía es mucho mejor. Porque sonreír con el que viene sonriendo también eso está muy bien, todo el mundo lo puede hacer, pero con las personas con las que tenemos conflicto, si nos sonreímos, eso afecta lo que tiene que ver con nuestro estado emocional y afecta con lo que tiene que ver nuestro estado también de salud. Por ejemplo, la actitud, que es muy buena para los negocios, tener una buena actitud positiva, eso siempre se dice, ¿verdad? Pero tener una buena actitud positiva, pero diciéndolo con esa cara no parece que sea algo realmente efectivo. Así que es bueno decir una actitud positiva sonriéndonos, una actitud positiva. ¿Cómo funciona eso? Bueno, nosotros primero sonreímos, porque realmente no sonreímos porque somos felices. Somos felices porque sonreímos. Quiere decir que la sonrisa puede modificar tu estado anímico. Si tú sonríes sin tú querer sonreír con esa persona, pero tú sonríes, esa persona que también tenía una actitud contigo quizá negativa, va a comenzar a cambiar esa actitud contigo, porque la influencia de la sonrisa es increíble. O sea, uno tiene una capacidad con la sonrisa de influenciar positivamente en otra persona. Por eso es que es muy importante en los negocios mantener siempre esa sonrisa, esa buena actitud, porque la actitud se modifica. El estado emocional se modifica porque lo primero es que cuando tú sonríes y tú no estás contento, hay como un choque en el cerebro. El cerebro dice, pero ve acá, ¿por qué te estás riendo si tú estás triste, tú estás preocupado? Entonces tú modificas ese estado de ánimo negativo sonriendo primero. Y luego el cerebro va a decir, bueno, no me queda de otra que estar contento porque ya se está riendo. O sea, que nuestros pensamientos comienzan a modificarse en base a la actitud que nosotros tomamos cuando sonreímos. Por eso que la sonrisa es tan importante en el diario vivir. Permanentemente sonríe y te vas a dar cuenta que vas a ser mucho más feliz y vas a poder emprender con mucho más ánimo y vas a estar más motivado. Si no estás motivado permanentemente, yo lo entiendo, porque no siempre uno está motivado. A veces a uno le pasan cosas, el diario vivir, problemas, retos que tenemos, por lo cual uno definitivamente no está a la mejor cara. Pero ahí es que tenemos que sacar de nosotros y sonreír. Porque cuando sonreímos, entonces somos felices. Queremos estar permanentemente más felices, más anímicos para hacer los negocios, para emprender, para actuar, para cambiar. Entonces, la sonrisa es fundamental. Entonces, ¿cómo afecta la sonrisa? ¿Por qué sonreír? Bueno, básicamente te voy a decir algo. ¿Qué es lo contrario de la sonrisa? Lo contrario de la sonrisa es la tristeza, las preocupaciones, la amargura, ¿entiendes? Las frustraciones. Entonces, como sabemos que eso es lo contrario y eso es lo que queremos quitar del medio para poder avanzar, entonces definitivamente la sonrisa es la primera carta que hay que tener cuando uno se va a relacionar con otra persona. Porque las personas a veces andan en la calle nada contentos. Siempre la persona tiene la mente llena de preocupaciones y esas cosas. Entonces, cuando tú llegas a esa persona con alguna propuesta o cuando estás relacionándote con algún cliente y tú demuestras esa primera sonrisa, la persona automáticamente se va a sonreír. Entonces tú estás influenciando positivamente en esa persona y eso afecta de manera un 100% lo que tiene que ver con los resultados que tú vas a tener en esa propuesta de negocio, porque cuando tú consigues ese primer sí, ese sí viene con una sonrisa. Es posible que tú digas, bueno, pero ¿cómo yo voy a sonreír con una persona que yo me siento mal o con una persona que tengo un conflicto? Eso será algo como falso, ¿no? Mira, si tú tienes la actitud de sonreír, lo que va a pasar es que tú primero haces la sonrisa físicamente, te ríes, y luego tu cerebro va a entender que tú ya estás haciendo las paces y eso va a modificar la forma como tú vas a hablar y eso va a modificar la forma como tú vas a sentir. Instantáneamente te vas a sentir bien
porque tú misma te estás diciendo a ti mismo que tú estás contenta, que tú estás sonriendo. Entonces es una manera, a veces, para uno quitarse un pensamiento negativo, una preocupación o algo, no es pensando cómo quitártela, porque estás enfocándote en la preocupación. Entonces no te puedes enfocar en el problema, te tienes que enfocar en la solución, y la solución es sonreír. Automáticamente tú sonríes, tú te estás diciendo a ti mismo que tú estás contenta, que tú estás feliz, y automáticamente eso va a modificar interiormente en ti tu sentir hacia esa persona o hacia ese ambiente, y automáticamente el ambiente cambia, porque nosotros somos capaces de cambiar nuestro entorno cambiando nuestro pensamiento, cambiando primero nuestra forma de actuar física, y luego todo eso modifica lo que son nuestros sentimientos, y de esa forma modificamos nuestro entorno. Cuando nosotros llegamos a un lugar, pasan dos cosas. Cuando llegamos a relacionarnos con alguien en cualquier ambiente, siempre la persona que te recibe, con la persona que tú tienes el primer contacto, va a tratar de influenciarte con su actitud, o tú lo vas a tratar de influenciar a él con tu actitud. Así es que lo primero que vas a hacer es sonreír, porque automáticamente tú te sonríes, tú vas a romper un hielo, y automáticamente tú rompes el hielo, tú tienes la persona a tu favor, ¿entiendes? Porque ya esa persona te va a sonreír, quiere decir que ya ese es el primer paso que tú vas a dar, y ese es el primer indicio de que tú vas a tener el ambiente a tu favor. ¿Por qué sonreír? Si no encuentras un motivo para sonreír, sonríe y luego encontrarás el motivo. Porque el hecho de respirar, el hecho de amanecer un nuevo día, el hecho de tener un hogar, el hecho de tener una familia, el hecho de tener amigos, el hecho de vivir, ya es un motivo suficiente para sonreír. Gracias por ver el video. Si les gustó, dale like, comenta sobre lo que hemos hablado hoy de la sonrisa, por qué sonreír, cualquier historia que te haya pasado a ti, coméntanos para nosotros poder saber cómo le podemos ayudar en ese sentido. Compártelo con tus amistades, compártelo con tus amigos, en las redes sociales. Suscríbete a mi canal y recuerda, solo quien quiere tu progreso te va a hablar de esto.